Hola, en esta ocasión les voy a hablar de un tema bastante interesante como lo es la arquitectura biológica y epigenética. La arquitectura biológica se podría definir como todas esas características de tipo genético y epigenético que determinan la formación de un organismo como tal, pues con sus órganos y todas sus características. Pero entonces hay que mirar la parte de genética y epigenética para entender eh, pues cómo se determina la arquitectura biológica. Entonces para saber eso hay que tener en cuenta un hecho bastante importante como es la reproducción que genera un nuevo organismo que tiene sus características que son hereditarias, que están registradas en el DNA, ácido desoxirribonucleico, y que en ese DNA hay unos genes. Las células madres son células que no están diferenciadas. La clonación natural se refiere a esos gemelos idénticos que tienen la misma información genética, pero no epigenética. Ya veremos por qué. La dominancia de un gen es esa capacidad que tiene de mostrarse más que el otro alelo, o sea, su otra versión. La codominancia es esa capacidad de ambos alelos de los genes para mostrarse mutuamente sin que una domine por encima de la otra. Un ejemplo de eso está en la sangre, en las personas que tienen eh, pues sangre de tipo AB. Y la herencia poligénica se refiere a esa característica que está codificada por más de un solo gen. Y la regulación proteínica se refiere al código genético, que es esa codificación, ese lenguaje de la célula, para que a partir de cada tres eh, nucleótidos se genere un aminoácido y pues una cadena de aminoácidos va a producir un péptido y más adelante una proteína. Pero entonces, cuando apareció los resultados del proyecto Genoma Humano, se dieron cuenta que no explicaba mucho de las dudas que se tenían. Entonces surgieron muchas dudas, como por ejemplo, en qué momento se expresa una característica, o sea, quién determina eso. Hay algunos que sí lo determinan los genes, pero como hay como que quién controla ese gen que no es eh, controlado por otros genes. Entonces se llenaron los científicos de muchas dudas y a partir de ello nace la epigenética. Además de eso, nació porque se observó que, bueno, hay algunos genes que son dominantes respecto a otros. Hay otros que son codominantes, como lo decíamos, eh, y hay otros que son ligados al sexo, es decir, que están ubicados, por ejemplo, en el genoma Y. Entonces, si estarían ubicados en el cromosoma Y, entonces eso hace que, que solo los machos la puedan mostrar. Pero entonces se observó que no sea ni por dominancia, ni por codominancia, ni que está ligado al sexo, ni a los cromosomas X y Y. Entonces, la epigenética intenta resolverlo. Entonces, la epigenética muestra que hay algunas moléculas que codifican
esa información, digamos, en el tiempo. O sea, que son las que determinan en qué momento se tiene que mostrar. Y la regulación genética se ve bastante influenciada por el modo de vida de las personas, por la alimentación y pues por el medio ambiente en sí. Entonces bueno, hay tres moléculas que están presentes en el material genético y que determinan precisamente eh, la activación o inactivación de un gen. Las moléculas son tres: acetilos, fosforilaciones y metilos. Entonces, cuando se refiere a la metilación del ADN, se refiere a que el metilo se une a través de un enlace con la citosina. Eh, Interacciona única y exclusivamente con la citosina, y la alta presencia determina el silenciamiento de un gen. Pero si hay baja presencia de esos grupos metilo en el gen, se corre el riesgo bueno, se va a expresar, pero si es un gen que codifica una enfermedad, se corre el riesgo de que se empiece a expresar esa enfermedad. Esos grupos metilo actúan como un interruptor. Cuando están pegados al DNA es como si estuvieran apagados. Cuando se despegan, prenden el gen y empiezan a hacer la caracterización. En cuanto al cáncer, se ha observado que los genes que codifican pues, la aparición de esa enfermedad son poco metilizados. Y al momento de hacer la división celular, el cromosoma en donde queda ese gen se comporta de una manera bastante inestable, lo que facilita aún más que se den las mutaciones. Además, la epigenética mostró una cosa de clones femeninos. Esa gata que se puede observar en la foto, eh, pues tiene manchones amarillos y manchones negros. Y eso está determinado genéticamente, porque por más que se intente clonar un animal, en especial cuando son femeninos, no están siendo clonadas totalmente. Porque recordemos que un organismo, un mamífero femenino, está eh, caracterizada por tener dos cromosomas X. Uno que procede del papá y el otro que procede de la mamá. Y eh, así cada cromosoma va a tener sus alelos, sus genes de forma distinta. Entonces, digamos, del papá viene el color amarillo y de la mamá el negro, o puede ser al revés. Entonces, cuando están los dos cromosomas X, se da la característica que automáticamente uno se inactiva. No, no está determinado cuál de los dos. Es algo aleatorio. Y listo, se reproduce la célula. Entonces en las células hijas, ese se va a inactivar también uno de los dos cromosomas X. Y puede ser o en el que la célula, digámoslo así, madre de esa nueva célula se inactivó, o sea, en la generación, la que en la generación cero se inactivó, o puede ser el otro cromosoma. Entonces no está determinado así exclusivamente que sea el mismo cromosoma el que se va a inactivar. Entonces, eso hace que se den los manchones de ambos colores en el pelaje. Entonces, eh, eso determina
que los clones no son clones, además del ADN mitocondrial, que eso es otro cuento. Bueno, las células madre son células que están poco o nada diferenciadas. Se dice que el cigoto es una célula madre porque está en su máxima expresión. Es básicamente todos los genes humanos o el mamífero que sea, o el animal que sea. Entonces, ahí están todos los genes activos, todos, 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 todos. Se dice que en el genoma humano el 45% de los genes son genes, digámoslo así, basura. O sea, son genes que han sido recibidos por transposones, que son una especie de ADN que es un tanto indeseable, porque son los que algunos pueden ser bastante malignos. Entonces, durante esos, por lo general, están apagados con los grupos metil. Entonces, cuando se obtienen células madre de ya un tejido bastante diferenciado, se corre el riesgo de activar los genes de esos transposones que son plásmidos. Y pues los plásmidos son ADN que están en el ambiente, en un lugar, o inclusive de un organismo. Entonces, la célula madre permite, a partir de grupos metilo, y bueno, eso es lo que ayuda también a la diferenciación de la célula, en la que se convierta de un tejido y no del otro. Entonces, a partir de las células madre, pues como les digo, se puede obtener un tejido. Y esa tarea de crear tejidos de forma artificial a través de un cultivo le corresponde a un ingeniero de tejidos. Y la ingeniería de tejidos es una de las ramas de la ingeniería biomédica que intenta buscar a partir de las diferentes tecnologías ayudar a la salud humana de tal manera que apoye directa o indirectamente a la actividad médica. Entonces, la epigenética está bastante ligada a la bioingeniería porque además de tratar de evitar que aparezcan esas enfermedades eh, como la diabetes, que por ejemplo en los gemelos uno la puede desarrollar más que la otra, por lo mismo, porque dependiendo del ambiente de los gemelos, se puede retrasar o adelantar el proceso. Pero entonces, el, a través de la ingeniería se puede hacer que aparezcan soluciones de forma eficaz y que sea innovadora para mejorar la salud de las personas. Bien, y, y eso es todo por hoy. Eh, Espero que sea un tema que, que sea bastante eh, atractivo y que les haya gustado el video. Gracias.